Hola, bienvenidos a Medical Trainer. Yo soy el Dr. Javier Oliva, especialista en cirugía general. Hoy conoceremos detalles del ciclo menstrual y hablaremos sobre su fisiología y regulación hormonal. Comencemos. El ciclo menstrual representa la madurez sexual de la mujer, que permite el desarrollo de una célula germinal que será expulsada por el ovario y que permitirá la fecundación. Este ciclo se caracteriza por tener un control hormonal central, en el cual se produce la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina en el hipotálamo. Esta, a su vez, genera la liberación de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante en la hipófisis, que actúan en los ovarios, desencadenando en estos los desarrollos folicular y en el ovocito la continuación de la meiosis. Sincrónicamente, los folículos o el cuerpo lúteo producen hormonas específicas según el momento del ciclo, las cuales modifican el estado funcional del endometrio y producen los diferentes cambios que se ven en el útero, además de afectar otros sistemas. Este ciclo prepara el útero para recibir el producto de la concepción, el blastocito, y facilitar así la implantación del mismo. El ciclo menstrual es un proceso fisiológico cíclico que dura aproximadamente 28 días, teniendo un rango normal de 21 a 35 días. Más o menos días sería patológico. Está regulado por el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, como vimos, que prepara el endometrio para la implantación del embrión, y si no hay fecundación del óvulo, se desencadena la menstruación. Para facilitar la comprensión de este tema, dividiremos el video en tres partes: el ciclo hormonal, el ciclo ovárico y el endometrial o uterino, ya que este ciclo debemos analizarlo desde la perspectiva del ovario y la del útero, donde van ocurriendo diferentes procesos secundarios a la concentración de hormonas en cada momento de este ciclo. Iniciemos con el ciclo hormonal, donde el hipotálamo es el primer involucrado con toda la serie hormonal que se desencadena. En él se produce y se secreta la hormona liberadora de gonadotropina. La liberación de este es pulsátil y los intervalos pueden variar según la fase del ciclo en que se encuentren, de 60 a 120 por minuto, los cuales son más frecuentes en los días previos a la ovulación y disminuyen en la fase lútea. La hormona liberadora de gonadotropina es liberada por los núcleos arcuados y preópticos a la eminencia media y alcanzan la hipófisis anterior por el sistema portal, donde se unen a los receptores presentes en la membrana celular del gonadotrópodo hipofisiario. Esta hormona va a estimular la síntesis de la hormona luteinizante y la folículo estimulante y la liberación pulsátil de estas, la cual varía a lo largo del ciclo. En la fase folicular, la folículo estimulante y la hormona luteinizante tienen niveles plasmáticos bajos, lo que disminuye la inhibición de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina y van aumentando conforme se acerca la ovulación. Horas antes de la ovulación, la concentración de la hormona folículo estimulante alcanza su valor máximo y seguido por el pico de la hormona luteinizante, la cual es importante para que se produzca la ruptura folicular y la liberación del ovocito. Ya en la fase luteínica, los valores de las hormonas disminuyen rápidamente, secundario al efecto inhibitorio de la progesterona producida por el cuerpo lúteo, y vuelven a estabilizarse al comenzar un nuevo ciclo. Estas hormonas actúan conjuntamente sobre los tejidos gonadales. La folículo estimulante estimula el desarrollo folicular y la liberación de estrógenos como el estradiol y estrona por las células de las glándulas y de la teca interna. Los estrógenos son los encargados de llevar a cabo la fase proliferativa endometrial e inducen la producción de receptores para la folículo estimulante en el folículo, para estrógenos y progesterona en el endometrio. La hormona luteinizante tiene acción sobre las células de la granulosa y principalmente sobre las de la teca, lo que desencadena la síntesis de andrógenos y la producción de progesterona en la fase lútea. La progesterona, secretada por el folículo preovulatorio y posteriormente por el cuerpo lúteo, ejerce una actividad secretora en el endometrio en esta fase, lo cual es crucial para la implantación del blastocito en caso de que ocurra la fecundación. Los estrógenos y progestágenos son fundamentales para la regulación del ciclo hormonal, tanto en la hipófisis anterior como en el hipotálamo, ya que inhibe la secreción de la gonadotropina. Adentrémonos ahora en el ciclo ovárico.
En el ovario se distinguen dos regiones, un centro difuso, conocido como la médula ovárica, donde se encuentran los vasos ováricos, y la corteza ovárica, en donde se alojan los folículos en sus diferentes estados. Estos, a su vez, contienen el ovocito o célula germinal, el cual está rodeado por células foliculares. Al nacimiento, los ovarios contienen aproximadamente entre 1 a 2 millones de folículos primordiales, cada uno con su ovocito. Una mujer que no usa anticonceptivos hormonales en su vida reproductiva tendrá entre 400 y 500 ciclos con ovulación. La reserva ovárica es la dotación folicular que tienen los ovarios de una mujer en un momento dado y es un marcador pronóstico tanto para la fertilidad como para el tiempo restante a la menopausia. El folículo es la unidad funcional del ovario y durante la foliculogénesis se encarga de la secreción de hormonas que varían la concentración de estas dependiendo en el momento del ciclo en el que se encuentre. El propósito de la foliculogénesis es ayudar a la maduración del ovocito una vez producida la ovulación. El folículo se transforma en el cuerpo lúteo. El ciclo ovárico lo podemos dividir entonces en reclutamiento, selección y dominancia. Estas fases hacen referencia al proceso de escogencia del folículo, que finalmente va a liberar su ovocito, y se inicia 3 ciclos menstruales antes del ciclo en que se liberará. En la mitad de la fase secretora o lútea, gracias a la elevación de los niveles de estrógeno y progesterona. Este proceso dura aproximadamente 85 días. Los folículos reclutados usualmente son aquellos que tienen mayor número de receptores para la hormona luteinizante y la hormona foliculoestimulante. Al entrar en la fase preovulatoria del último ciclo, la hormona foliculoestimulante es la responsable de la proliferación de los folículos y su descenso en la segunda mitad de esta fase conlleva a la selección de varios folículos. De ellos, el de mayor grado de desarrollo, el dominante, es el único que logrará la ruptura folicular expulsando su ovocito. Los demás sufrirán de atresia. El reclutamiento permite a los folículos primordiales ingresar al proceso de crecimiento y desarrollo, el cual depende del número de folículos primordiales presentes en cada ovario. En cada ciclo se reclutan entre 3 y 30 folículos. Cuando un ovario queda con menos folículos que el ovario contralateral, por lo tanto, con menos células de granulasa, da pie al otro ovario para que éste haga el reclutamiento. Aunque la selección se inicia en el ciclo previo, en la segunda mitad, los folículos quedarán seleccionados entre el tercer y cuarto día del nuevo ciclo. Se seleccionan entre 5 y 10 folículos. Mientras sucede la transición de folículos primarios a secundarios, la selección está determinada por la relación andrógeno-estrógeno y el número de seleccionados depende de la cantidad de folículos reclutados. El rápido descenso de la hormona foliculoestimulante por debajo del límite de rescate folicular, el aumento de estrógenos por los folículos seleccionados y el aumento de la inhibina detienen los folículos que no alcanzan el límite en cuanto a células de granulasa y a receptores de la hormona foliculoestimulante y la luteinizante. En la dominancia de todos los folículos seleccionados que se convirtieron en folículos secundarios. Solo un folículo se convierte en folículo de Graf. Este presenta un crecimiento exponencial de las células de la granulasa, por lo tanto una producción mayor de esteroides, además de ser más sensible a la hormona foliculoestimulante. El folículo dominante induce atresia folicular al resto de los folículos, aquellos que iniciaron el ciclo y no fueron seleccionados ni dominantes. Este proceso se lleva a cabo por medio de la interacción local entre estrógeno y folículo estimulante en el folículo dominante. Otras características que favorecen al folículo dominante son una mejor irrigación sanguínea, una producción de estrógenos 2000 veces mayor que un folículo no dominante y mayor cantidad de aromatasas, además de ser más sensitivo a la hormona luteinizante. Una vez el folículo alcanza su madurez anatómica, se desplaza hacia la médula buscando mayor comunicación con el sistema vascular. La ruptura folicular tiene como objetivo liberar el ovocito. Este tiene que atravesar diversas capas celulares, la monocapa del tejido superficial, el tejido conectivo de la buginia, la teca externa e interna y la capa granulosa. Para que esto se lleve a cabo, debe haber un conjunto de factores interactuando, tanto físicos como moleculares. Cuando la concentración de la hormona luteinizante
alcanza su nivel máximo, aumenta el líquido folicular y la fibra del músculo liso presentes en la teca aumentan la actividad contráctil inducida por las prostaglandinas, lo que eleva críticamente la presión intrafolicular. En la ovogénesis se hace referencia a los cambios de contenido del material genético del ovocito, que en un principio se duplica, luego a través de la producción de cuerpos polares se reduce para que al final haya un aporte al producto de la concepción, el concepto de 23 cromosomas de origen materno. Este proceso es sensiblemente diferente a la espermiogénesis. Si quieres un video explicando con detalle estos procesos, déjalo saber en los comentarios. Continuemos. Después de la ruptura folicular, los restos de células de la teca y de la granulosa que quedaron del folículo maduro en el ovario se van a reorganizar. Las células de la teca involucionan, quedando solamente un vestigio de lo que fue su actividad durante el ciclo. Por el contrario, las células de la granulosa sufren hipertrofia, aumento de vascularización y depósito de lípidos en forma de vacuolas en el citoplasma, que le dan un aspecto amarillento, dando origen al cuerpo lúteo. Es importante resaltar que el cuerpo lúteo actúa como una glándula endocrina al producir estrógenos y progestágenos, siendo el principal productor de progesterona. Todas las características estructurales y funcionales de esta glándula se orientan hacia este fin. Su mantenimiento va a depender en un principio de las hormonas gonadotrópicas. Entonces, al producir cantidades elevadas de progestágenos, se inhibe el eje hipotálamo-hipófisis, lo que se traduce en una disminución de la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante, que deja de estimular el cuerpo lúteo y por ello éste involuciona formando el cuerpo albicans. En caso de que el ovocito sea fecundado por un gameto masculino, el cigoto va a producir gonadotropina coriónica humana, que va a estimular el cuerpo lúteo para que produzca progesterona, la cual es trascendental en el mantenimiento del embarazo hasta aproximadamente la 8ª semana, cuando la unión feto-placentaria se mantiene por sí misma. Como dato curioso, la gonadotropina coriónica humana es la hormona que se utiliza en los test de embarazo. Si el cigoto no ha sido fecundado, el cuerpo lúteo persiste de 12 a 14 días después de la ovulación, siendo esta la fase lútea, acompañado de un aumento de la temperatura corporal en 0,5 grados y finaliza con la menstruación para luego empezar un nuevo ciclo. Es importante aclarar que la ovulación ocurre a mitad del ciclo menstrual y como se usa de referencia un ciclo de 28 días, se dice que la ovulación ocurre el día 14. Pero si fuera un ciclo de 22 o 34 días, la ovulación fuera el día 11 o 17 respectivamente, porque serían la mitad del ciclo menstrual. Este dato es de vital importancia tenerlo presente. Por ejemplo, una paciente en edad fértil con dolor abdominal y signos de choque hipovolémico puede presentar un embarazo ectópico o un folículo hemorrágico sangrante. Para el embarazo ectópico buscaríamos la gonadotropina coriónica en orina, le realizaríamos un test de embarazo y para el folículo hemorrágico necesitaríamos saber si está a mediados de su ciclo menstrual. Si quieres saber más sobre el abdomen agudo, aquí te dejo un video para que lo estudies. Continuemos. El ciclo uterino o endometrial se caracteriza por una evolución periódica en el endometrio, una estructura muy vascularizada y rica en células secretoras de moco, capaz de retener el embrión y de sobrellevar las necesidades nutritivas de éste en caso de una fecundación e implantación. En ausencia de esta última, el endometrio colapsa, lo que se traduce en la menstruación que se manifiesta en promedio cada 28 días. El útero está compuesto por dos grandes capas, una muscular, el miometrio, y el endometrio. Y el endometrio está en contacto con la cavidad uterina, y es la capa que se pierde en la menstruación. El útero está irrigado por la arteria uterina, que nace de las arterias ilíacas internas, de las que surgen otras perpendiculares que atraviesan e irrigan el miometrio, y luego se dirigen al endometrio. Estas se conocen como arterias basales, que van a dar origen a las arterias espirales, muy susceptibles estas a los cambios hormonales y son las que colapsan en el momento de la menstruación. El ciclo endometrial se divide en tres fases: la fase proliferativa, que a su vez se divide en proliferativa temprana y tardía, la fase secretora, temprana, media y tardía, y la fase menstrual propiamente dicha. La fase proliferativa, que dura cerca de 9 días, del día 5 al día 14 del ciclo menstrual aproximadamente,
se asocia con el crecimiento del folículo ovárico y el aumento de la secreción de estrógenos, y estos son los encargados de la reconstitución endometrial por medio de la mitosis, la cual es altamente marcada, tanto del estroma como del epitelio. En todo el estroma se extienden los vasos espirales no ramificados en la primera fase proliferativa, inmediatamente debajo de la membrana epitelial vinculante, donde se forma una amplia red capilar. Todos los componentes de los tejidos alcanzan el pico de proliferación en los primeros días, correspondientes a los niveles máximos de estradiol en sangre y a la máxima concentración de receptores de estrógenos en el endometrio, que suele ser del 8º al 10º día del ciclo. Al final de esta fase, el endometrio alcanza un grosor de 3 a 5 milímetros y se reinicia la vascularización, y las glándulas empiezan a aumentar su tamaño y a producir un moco poco denso. La fase secretora continúa después de la ovulación. El endometrio pasa a ser controlado principalmente por la progesterona, producida por el cuerpo lúteo. En esta fase, la altura del endometrio no sigue aumentando. La proliferación epitelial cesa 3 días después de la ovulación. Cada uno de los componentes del tejido sigue su desarrollo. Sin embargo, al estar confinados en un espacio fijo, las glándulas comienzan a volverse más tortuosas, los vasos sanguíneos más serpentiginosos y el estroma más edematizado. Durante la fase secretora, la progesterona es la encargada de desarrollar el componente secretor del endometrio. Las glándulas endometriales se vuelven aún más sinuosas y el endometrio aumenta todavía más su espesor. El pico del nivel secretor se alcanza 7 días después de la ovulación, que coincide con el momento de la implantación del blastocito. En el caso de no ser fecundado el ovocito, un poco antes de finalizar el ciclo, el cuerpo lúteo involuciona y las concentraciones de progesterona caen precipitadamente debido a la falta de estimulación hormonal. El endometrio pierde espesor, lo que ocasiona vasoespasmos de las arterias endometriales, y todos estos sucesos se traducen en la necrosis del endometrio. Esta capa necrótica se desprende de la pared uterina. 48 horas después se presenta un sangrado que dura entre 3 a 5 días. Cuanto más rápida es la pérdida del tejido, más corta es la duración del flujo. Un derramamiento atrasado o incompleto se asocia con una mayor pérdida de sangre. Alrededor del tercer día del ciclo, comienza a generarse una rápida revitalización de las zonas basales que quedaron al descubierto en la descamación. Al cuarto día, la capa basal vuelve a cargarse de receptores para estrógenos, los cuales van a terminar de revitalizar el endometrio y dar pie a un nuevo crecimiento endometrial, iniciando nuevamente el ciclo. Como vimos, el ciclo menstrual es un fenómeno bifásico. Mientras el ovario desarrolla folículos y ovula, el útero prepara un endometrio receptivo. La sincronía entre estos dos ciclos es esencial para la reproducción. Garantiza la existencia de un periodo favorable para la fecundación y la implantación en cada ciclo menstrual. La ventana de fecundación es de 72 a 48 horas antes de la ovulación, que es lo que tiene de vida media un espermatozoide, y de 48 horas posteriores a la ovulación, que es lo que puede esperar el óvulo al espermatozoide antes de atrofiarse. Recuerden que esto es Medical Trainer y yo soy el Dr. Javier Oliva. Suscríbete para más contenido. Ayúdame a crecer. Hasta la próxima.